Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. Los saludamos en el nombre de Cristo. El día de hoy vamos a hablar de la cualidad preciosa que Dios comparte con todos los que creemos en Él, y es la fidelidad. Fiel es una persona que tiene cualidades por el conocimiento que recibe. La fidelidad es el resultado de conocer a Dios. Dios es fiel y nosotros, para poder serlo, tenemos que conocer primero a Dios, y al relacionarnos con Dios a través de su palabra y conocerla, es como vamos adquiriendo esa cualidad. La fidelidad es verdaderamente algo maravilloso que Dios implanta en una persona, que le cree, que le obedece. Eso hace que la persona tenga valor en sus palabras, en sus actos, en sus compromisos. Y es algo que favorece que la persona sea confiable. Por eso es que Dios es fiel, y Él se goza en compartir esa virtud para con los hombres, porque naturalmente el hombre sin Dios no es fiel. La fidelidad no es algo que se consigue por tener una educación. La fidelidad se consigue o se recibe por el conocimiento y el temor a Dios, el respeto a Dios. Eso es lo que nos lleva a la fidelidad. Así que fiel es una persona que tiene algunas cualidades en su comportamiento. Primero, es firme en sus palabras, en sus compromisos, y es constante en sus afectos. Quiere decir que no se mueve fácilmente de sus afectos, de su fidelidad a quien dice que ama. Por ejemplo, si la persona ama a Dios y lo ama tanto que por amor a Dios, la persona se sostiene confiando en Dios, a pesar de que las circunstancias no estén yendo como la persona deseara. La fidelidad hace que supere las adversidades, porque hay un amor entre Dios y la persona. Y aún pasando por encima de las adversidades, no cambia su amor por la persona a quien ama. Así que una persona que es fiel, sus ideas y sus obligaciones las cumple, todos sus compromisos que adquiere con Dios, se mantiene en eso. También la persona es fiel consigo mismo y también con su prójimo. Por eso es que la fidelidad, hermanos míos, es algo maravilloso, que es algo que uno debiera buscar, porque es cuando la persona realmente adquiere valor, no en las cosas que puede poseer, sino adquiere valor en su persona. La persona, sus palabras tienen valor, son respaldadas con sus actos, y entonces la persona verdaderamente tiene el valor que habla con su boca. Por eso es tan hermoso. Mire, en Números capítulo 12, y voy a leer el verso 6 para que podamos ver lo que Dios dice. Números 12 y el verso 6 dice esto. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Está hablando Dios a Aarón y a María, porque Aarón y María se habían rebelado contra Moisés, lo criticaron. Y entonces Dios les habla a ellos y les dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ve, hermano amado, cómo Dios es maravilloso. Dios dice la palabra misma que Él honra a los que lo honran. En este caso vemos que Dios honra a Moisés porque Moisés honró a Dios, obedeció a Dios, hizo lo que Dios le pidió que hiciera.
Y cuando en este caso su hermano Aarón, aunque era mayor de edad, María también era mayor que Moisés, y criticaron una acción que hizo Moisés. Entonces Dios escuchó lo que estos Aarón y María dijeron de Moisés, y Dios vino a ellos y les habló y les hizo ver las cosas. Entonces, si usted sigue leyendo la escritura, va a darse cuenta que María quedó leprosa, recibió un juicio por haber criticado. No fue Moisés quien se trató de defender o justificarse o tratar de convencer a ellos de que su acto había sido correcto, sino que fue Dios mismo. Por eso que es bonita la fidelidad, mis hermanos, porque no tienes tú que defenderte, sino que tu confianza está completamente en Dios, y Él dice que Él honra a los que le honran. Por eso es maravilloso que ojalá que podamos comprender que esto es una virtud maravillosa que debiera estar en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 1 y el verso 36, Dios le hizo una promesa a Caleb, otro hombre que también fue fiel con Dios. Cuando Dios los mandó a inspeccionar la tierra, Caleb creyó lo que Dios les había dicho, y aunque los otros, Josué y Caleb, creyeron, pero los otros 10 no creyeron a Dios. Y entonces Dios dijo que Caleb iba a poseer la tierra que sus pies habían pisado. Entonces ve cómo Dios honra a los que le son fieles. Deuteronomio 1:36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, hablando de la tierra, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hermanos míos, si algo grande pudiera pasar en nuestra vida, lo que debe acontecer es que seamos fieles a Dios, porque si somos fieles a Dios, hermanos míos, Él es fiel con nosotros. Él de por sí es fiel, Él nunca va a dejar de serlo, pero Él honra a los que tratan, se esfuerzan por mantenerse fieles a Dios. Dios los honra y Dios aprecia la fidelidad que hay en cada persona para honrarlo, porque lo que hacemos al ser fiel, estamos honrando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. En todo la gloria es para el Señor. Así que, hermanos, al relacionarnos correctamente con Dios, recibimos sus bendiciones nosotros y nuestros descendientes. Así lo vemos que Dios le prometió a Caleb que iba a poseer la tierra y que también sus descendientes le iban a tomar. Eso es maravilloso. Entonces la fidelidad no solo es una virtud que beneficia a la persona que la ejercita, pero también hay una gran bendición sobre los descendientes de la persona que es fiel. Y quiero mostrarle esto, por eso en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es bueno cultivar la fidelidad en nuestra vida, nuestra fidelidad a Dios. Es maravillosa, mi hermano amado. Porque cuando tú entiendes esto y tu conducta se rige bajo la palabra de Dios, entonces empiezas a ejercitarte en la fidelidad a Dios. Cuando obedeces su palabra, tú estás ejercitándote en la fidelidad a Dios, y Dios aprecia la fidelidad que uno le muestra a Él. Pero a su vez, mi hermano amado, en la medida que estamos practicando esa fidelidad, aquí la palabra dice que Dios, aquellos que guardan su pacto, que obedecen su palabra, dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones. ¿Cuánto tú quisieras ser bendición para tus descendientes? ¿A cuántas generaciones quisieras tú impactar de tus descendientes? Depende, mi hermano amado, de tu fidelidad a Dios. Por eso es que es tan importante que podamos cultivar la fidelidad, porque esto realmente
es la mejor herencia que tú puedes transmitir a tus descendientes. Es bueno que, por ejemplo, en tu vida puedas heredar a tus descendientes bienes materiales, pero con facilidad los tienden a perder aquellos que no se esforzaron para poseerlos. La mayoría de los que reciben herencias que ellos no conquistaron generalmente las pierden muy pronto y de una manera muy, como digo, sin apreciarlas mucho. Porque no las trabajaron ellos directamente. Pero si quieres que tu descendencia sea bendecida, bueno, lo que hay que hacer, mis hermanos amados, es ser fieles nosotros para que nuestros descendientes, sean bendecidos por Dios. Dice aquí la palabra hasta 1000 generaciones. Eso me parece una herencia maravillosa. Cuando tu conducta ante Dios es apreciada, tu descendencia también tiene bendiciones de acuerdo a tu conducta para con Dios. Por eso es algo hermoso. Dice también, mis hermanos, ¿cuál es tu mayor herencia para con tus descendientes? ¿Qué es lo que tú piensas heredar a tus descendientes? Generalmente todos pensamos en lo temporal y queremos acumular bienes para transmitirle o heredarles eso a ellos para que se supone tengan una vida más, como digo, confortable, que tengan un lugar donde vivir, que tengan los bienes que necesitan para sus vidas, y eso es bueno. Pero verdaderamente, ¿cuál de entre la herencia espiritual y la herencia material, cuál es mejor? Deben ser, si es posible tener las dos, sería maravilloso. Pero, hermano mío, sobre todo es la herencia espiritual. Porque dice el Señor que Dios promete y Él cumple lo que promete, que a las generaciones de los fieles los va a bendecir hasta 1000 generaciones. Eso me maravilla, a mí me impresiona. Y digo, vale la pena, hermanos míos, que uno entienda estas palabras y que uno se aboque a conseguir esto que Dios nos enseña, a fin de que le dejemos una herencia segura a nuestros descendientes, no algo cambiante, sino es una cosa real que Dios se encarga de cumplir. En Génesis 18, y voy a leerte el verso 17, debemos y tratemos de ser fieles a Dios, porque cuando alguien es fiel, Dios dijo esto, cuando habló de Abraham y su descendencia. Génesis 18, 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego dice, o sea, Dios siendo fiel con Abraham, Dios iba a destruir esas ciudades por la maldad que había en ellos. Y dijo Dios, le encubriré a Abraham lo que voy a hacer, voy a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado. Pero ¿cómo le voy a encubrir a él cuando él va a ser, dice, una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Ve cómo Dios es fiel, porque Abraham fue fiel. ¿Se acuerda cuando le dijo Dios que visitó a Abraham allá en Ur de los Caldeos, cuando Abraham no conocía a Dios? Abraham era una persona que adoraba ídolos porque no conocía, no se le había revelado Dios, pero cuando se le reveló Dios a él y habló con él, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una nación grande y te multiplicaré, y le promete Dios a lo que Abraham anhelaba. Él no tenía hijo en ese tiempo y él deseaba tener descendencia, y vino Dios, se le revela y le dijo, sal y yo haré de ti una nación grande. ¿Y cómo mostró Abraham fidelidad a Dios? Porque obedeció el llamamiento que Dios le dio, y Dios vio que este hombre era fiel para con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Entonces, al ver la fidelidad de Abraham, Dios dijo en este pasaje, Génesis 18, 17, a mí me agrada porque es hermoso, hermanos míos, que lo que hacemos para con Dios no pasa desapercibido, sino que lo valora y lo aprecia. Y dijo Jehová, me gusta como dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
Si Dios hubiera encubierto a Abraham lo que iba a hacer, entonces no hubiera jugado, digo, no se hubiera relacionado Dios correctamente con Abraham, no habría sido fiel. Y entonces, pues la verdad, ¿cómo vamos a ser fiel a algo que nos encubre las cosas? Pues no se puede ser fiel ahí porque no está la verdad completa. Así que dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque dice, aquí es la clave, en el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, mis hermanos amados, cuando tú como padre de familia que quieres atraer la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida, agradar a Dios en verdad es lo que buscamos al buscar la fidelidad. Cuando eso estamos haciendo, mi hermano amado, Dios promete bendecir a nuestra descendencia. ¿Y por qué Dios promete eso? Porque Él puede ver no solo el presente, sino el futuro. Y entonces dijo a Dios, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ve, entonces el fiel siempre va a transmitir los principios que rigen su vida, se los va a transmitir a sus descendientes, porque el fiel busca que sus descendientes sean fieles para que continúen transmitiendo las promesas de la fidelidad a sus otros descendientes después de ellos. Es una cadena, mi hermano amado, y nosotros como padres debemos buscar ser fieles a Dios, pero también darle estos principios a nuestros descendientes, porque queremos que Dios siga manteniendo esas bendiciones sobre nuestros descendientes. Por eso es que buscamos la fidelidad. Debemos, dice aquí, mandar, dice a Dios, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Esta es la tarea cuando tú tienes descendientes, mi hermano amado. No solo es por ti, como digo, no solo deben operar en ti los principios de Dios, pero deben ser enseñados y ordenados. Quiero decir, no como una opción, sino es un deber que deben los descendientes nuestros honrar a Dios, ser fieles a Dios, para que Dios continúe manteniendo sus promesas para con sus descendientes. Eso es lo que debemos buscar como creyentes, hermano. Heredemos a nuestros descendientes una herencia de Dios, una promesa de Dios, donde Él dice que va a bendecirlos hasta 1000 generaciones. Pero debe empezar a través de ti o de mí. Debemos ser fieles a Dios, debemos honrar a Dios para que Él cumpla también con nuestros descendientes. Y a su vez, si nosotros les mandamos que obedezcan a Dios, también ellos van a transmitir esa herencia, esa enseñanza, esos principios a sus descendientes, y así nunca se cortará, mi hermano amado, la bendición de Dios, que hará bien Dios a ellos también. Dice entonces, los que deciden serle fiel a Dios aprenden a oír su voz para poder obedecerle sin vacilar. La fidelidad a Dios se demuestra, mi hermano amado, por la cosa. Debemos oír atentamente la voz de Dios. Segundo, el fiel obedece lo que Dios le dice. Eso es la fidelidad se basa en el oír, en atender, en comprender lo que dice o nos manda Dios. Y segundo, se prueba tu fidelidad con la obediencia. No solo con oírla y entenderla, pero la fidelidad se sella con la ejecución de lo que Dios nos manda en su palabra. Deuteronomio 15:5 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que te ordeno hoy. Eso es lo que dice Dios. Si oyes bien y lo ejecutas, entonces es que te haces merecedor, diríamos, o alcanzando la promesa de que serás bendito
por Dios y tu descendencia en el momento que oyes y ejecutas. En ese momento se sella el compromiso que dice Dios. Si tú oyes fielmente mi palabra y la obedeces, entonces yo me comprometo, dice Dios, a bendecirte a ti y a bendecir a tu descendencia. Así que no debemos conformarnos solo con conocer la voluntad de Dios, sino el completar eso es la ejecución de lo que dice la palabra, y en ese momento se está sellando ante Dios y con nuestro acto de que le hemos sido fiel a Dios en lo que nos manda. Entonces Dios, ahí está ya comprometido Dios a hacer cumplir las promesas que Él tiene cuando uno ejecuta su voluntad. Por eso debemos buscarla. La característica de los fieles es que hacen todo conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 2 y el verso 35, dijo Dios de este Samuel, que era un niño que Dios levantó porque el sacerdocio anterior, que era el de Leví, levítico, pero también era este hombre se llama, ay, Jesús, usted me ayuda a recordar su nombre de este. Ya era un sacerdote anciano, ya muy grande de edad. Dice que ya no oía, ya no podía ver. Y sus hijos ejercían el sacerdocio y lo ejercían mal, hacían muchas cosas malas. Y él no reprendía a sus hijos. Entonces Dios dijo que se iba a suscitar un sacerdote conforme a su corazón, y era Samuel. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Para que la presencia de Dios esté con nosotros en el ministerio que hacemos, en cualquier tarea que hacemos, debemos ser fieles a Dios en lo que Dios nos pide que hagamos, porque así es como Dios hace cumplir su fidelidad. Si Él nos da alguna encomienda para ejecutar, debemos ser fieles en oír su voz y ejecutar la acción para que Dios también sea fiel. Él es fiel para que Dios derrame su bendición sobre nosotros y podamos, hermanos míos, recibir lo que el Señor dice, que Él hace que la presencia de Él esté con nosotros, y aún, hermanos amados, también el Señor nos permite sus bendiciones a nosotros, pero juntamente lo que Dios nos da a nosotros también lo comparten nuestros descendientes. Así que es hermoso ser fiel, mis hermanos amados. Quien anhela ser fiel debe clamar a Dios que lo mantenga fiel. La fidelidad, recuérdese que es una virtud que no es humana, es una virtud que viene de Dios. Y nosotros debemos pedirle a Dios que nos haga fieles, que nos dé fidelidad. Porque, hermano amado, si entiendes la voluntad de Dios y te da temor reverente, el espíritu de temor reverente te hace respetar a Dios en tu mente, en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus deseos. Cuando tú y yo tenemos temor reverente, así es como se manifiesta. Tus pensamientos los sometes a Dios, tus deseos, todos los sometes a Dios por reverencia, por respeto a Dios. Nosotros no dejamos de hacer o pensar el mal por nosotros mismos. Si hemos de dejar de pensar el mal o de desear el mal, es por respeto a Dios, por respeto a Cristo. Si uno no respeta al Señor, no puede dejar de pensar o de desear el mal o de hablar el mal o de hacer el mal. Ninguna persona por sí misma puede dejar de hacer el mal. La única razón que nos auxilia para que podamos dejar de hacer el mal es si amamos a Dios. Y si lo amamos, lo vamos a respetar en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en lo que miramos, en lo que oímos. Todo se somete, y lo que hacemos por respeto, porque no queremos ofender a Cristo, no porque le tenemos miedo como de nos asusta, no, es un respeto que no queremos ofenderlo. Ese es el temor reverente, y el temor reverente nos hace ser fieles
a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros deseos, en nuestras miradas, en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Somos fieles porque amamos, porque respetamos, porque no queremos ofenderle. Por eso es que llegamos a ser fieles, no por nosotros mismos, es por respeto a Él. Así que mis hermanos, dice, quien anhela ser fiel debe clamar a Dios que lo mantenga fiel. En el Salmo 12:1 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La fidelidad, mis hermanos, es una virtud maravillosa que no muchos comprenden o no muchos quieren practicar, porque es, como digo, pareciera que es más sencillo. Si alguien nos trata mal, también nosotros devolverles el mal. Si nos maldicen, es más fácil maldecir que orar por ellos. Si nos quitan algo, es más fácil quitarle también a ellos. Hermano, la vida de venganza es una vida muy baja. Es una vida donde el ser humano perdió calidad. Está viviendo de una manera animalesca. Si nos maldicen, maldice. Así es como responden los animales. No usan su razonamiento, solo responden a lo que reciben. Eso es estar sin control de tu conducta. Porque imagina, hermano, lo que nos rodea. Si nos agreden, agredimos. Eso no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Dios quiere que hagamos su voluntad aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Pero es una vida, la vida bajo control, la vida bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo la guianza de su palabra. Podemos vivir aquí en la tierra haciendo la voluntad de Dios como que estuviéramos en el cielo. Sí, eso es lo que nos dice el Padre nuestro y nos enseña su palabra. Entonces sí podemos, si queremos agradar a Dios y le somos fieles, sí podemos mantener nuestra vida regida por la palabra y por el amor y respeto que le tenemos a Dios. Sí podemos, hermanos míos. Si desea usted ser fiel, Dios le va a ayudar. Y dice entonces en el Salmo 12:1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hermano, ojalá que usted no sea uno de los que pierden la fidelidad a Dios, porque es feo que uno empiece caminando con Dios bien y de repente, hermanos míos, pierden la fidelidad a Dios y se corrompen. En Gálatas pasó algo así. El apóstol Pablo dijo de los Gálatas, dijo, oh Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu, obedeciendo a Dios, y terminaron en la carne, haciendo obras de la carne, de odio, de celos, de envidia, pleitos unos con otros. Hermano, eso exactamente es no ser fiel a Dios. Dios quiere que seamos fieles y ojalá que usted lo desee y lo practique por bien de su propia vida y de sus descendientes. Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros ya no seamos fieles. Él sigue siendo quien es. Él no cambia, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero es bonito que pudiéramos haber empezado fieles, seguir fieles y terminar fieles a Dios. Es una maravilla, es una vida diferente, es una vida donde no nos rigen las circunstancias, nos regimos por principios que recibimos de Dios. Nuestra conducta está regida por la palabra, lo que dice la palabra, no lo que es, no, las circunstancias no son lo que mueven nuestra conducta. Nosotros nos respondemos a la palabra escrita, guiados por el Espíritu Santo, y atravesamos las adversidades, las circunstancias, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es fidelidad. Cuando las circunstancias no están como queremos y la persona se descompone, esa persona no es fiel a la palabra, no es fiel a Dios. Porque eso no es ser fiel. Fiel es alguien que mantiene su conducta guiado por la palabra de Dios a pesar de las circunstancias cualesquiera que sean. Eso es ser fiel a Dios. Ahora, solo el que conoce la voluntad de Dios puede llegar a ser fiel, si decide serlo. El Salmo 19, el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, hermano amado, si usted quiere ser fiel, debe regir su conducta, sus palabras, sus acciones, sus miradas, sus intenciones, sus deseos por la palabra de Dios. Si usted quiere cultivar la fidelidad, debe regir su conducta a todo lo que piensa, lo que desea, lo que siente, lo que habla, lo que mira, lo que oye y lo que hace, aún a dónde va, debe ser regido por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Entonces usted se deleitará en esa relación con Dios. Usted no ve a Dios, usted entiende a Dios, y cuando lo entiende lo obedece, aunque sus sentidos naturales no lo ven. Usted está convencido que es una relación real y verdadera. Usted está obedeciendo a Dios en lo que usted está haciendo, sea de palabra o de hecho. Eso, hermanos amados, es la vida que Dios quiere que vivamos mientras estamos aquí en la tierra, en este cuerpo. Una relación real donde Él nos da su palabra y nosotros la obedecemos. Eso es lo que debe alcanzar todo creyente que cree en Jesucristo. No solo es oírlo, pero ejecutar su voluntad. Entonces es que nos llamamos cristianos, cuando hacemos lo que Cristo hizo. Cristo obedeció al Padre sin verlo, como tú y yo ahora. Así que debemos ser fieles. Dios ama y protege a los que le son fieles, porque lo honran como Dios, como Señor y como Rey. Dios protege y ama a los que le son fieles porque lo honran como Dios, Dios con las tres Os, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Por qué honras a Dios si tú no lo ves? ¿Por qué tienes que estar pensando correctamente si tú no estás viendo a Dios? Yo no veo a Dios, pero entiendo que Él es omnisciente. Así que donde yo esté, no importa que esté entre 1.000.000 de gentes, y tal vez haya mucha maldad alrededor, pero yo entiendo que Dios es omnisciente, yo entiendo que está viendo cada pensamiento que tengo, y por respeto a Él no quiero ofenderlo, es que rechazo la maldad de mi mente. ¿Ves? Por eso es que soy fiel, o trato de ser fiel, porque sé que no veo a Dios, lo entiendo. Tú no vas a ver a Dios, Dios es espíritu, pero si lo entiendes, tú podrás llegar a ser fiel. Y por eso, hermanos amados, es hermoso, ojalá que Dios te dé más luz sobre estas cosas. Dice en el Salmo 31, el verso 23, amar a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Mira, hermano amado, cuando tú eres fiel a Dios, Dios se encarga de protegerte a ti. Es maravilloso, hermanos míos, cuando tu corazón se vuelve y tus actos van juntos buscando agradar a Dios. Hermano, aún en los sueños Dios nos protege, Dios nos defiende, Dios destruye a nuestros enemigos. Hermano, precisamente anoche veía una visión donde veía que los seres malignos, hermano, me perseguían, me querían matar, me tentaban, o sea, provocando a hacer el mal. Y bendigo a Dios, hermano, aún en los sueños Dios nos protege. En la vida real también nos protege. Por eso, hermano mío, no tengas una religión, mantén una relación. Habla y depende de Dios. Lee su palabra y ejecútala para que tengas experiencias, no ideas que otros te han dicho, sino experiencias debes tener en tu relación con Dios. Oye atentamente, obedece su palabra y Dios se compromete a bendecirte a ti y a tu descendencia y de protegerte. A los fieles guarda Jehová. Sé fiel para que tengas paz y que tengas una fe y una esperanza. Los fieles van a permanecer para siempre, mis hermanos amados, para siempre. Así que aprendamos del ejemplo de otros para no cometer el mismo error. Por ejemplo, en el Salmo 78, 8, y dice, y no sean como sus padres. No quiero decir que nuestros padres fueron infieles, porque muchas veces ellos no conocieron la palabra como Dios nos ha permitido conocerla a nosotros. Pero esto está diciendo del pueblo de Israel. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz, quiere decir necios y rebeldes, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu.
Seamos fieles, mis hermanos, para que Dios bendiga a nuestras personas, para que no heredemos a nuestros descendientes una religión. Mire, hermano, una religión es fea, porque la persona puede hablar de Dios, pero vive mal. Tiene odio, tiene envidia, tiene celos, maldice, vive la vida llena de maldad, de resentimiento. Hermano, esa no es la vida de Dios. Entonces, una persona que tiene una religión vive así, habla de Dios, pero vive feo. Y esa misma forma de vida es lo que le transmite a su descendencia. Les dan una religión y ellos son infelices, no consiguen la protección de Dios, la bendición de Dios no la alcanzan, porque viven una religión, aparentan, por ejemplo, que aman a Dios, pero con sus acciones no cuidan sus pensamientos, no cuidan sus deseos, no cuidan sus palabras, no cuidan sus actos. No cuidan lo que ven ni lo que oyen porque no respetan a Dios. Ellos no entienden que Dios es omnipresente. Dios está donde tú estás. No creas que está nomás en el lugar a donde tú visitas. Dios está contigo. Dios es espíritu. Y tú debes aprender a honrar a Dios donde quiera que tú estás. Porque Él es así. Él es omnipresente. Él está contigo. ¿Cómo pretendes tener una conducta en un lugar y luego otra en otro lugar? Eso es ser religioso. No seas así porque no alcanzarías la bendición que Dios tiene para ti y para tu descendencia. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios quiere que seamos fieles en tu relación con Dios. Respétalo y hónralo en tu interior, en tu mente, en tu decisión, en tus deseos, en tus intenciones, en tus palabras, en tus miradas, en lo que oyes y en lo que haces. ¿A dónde vas? Hermano, honra a Dios, sé fiel a Dios, vive pues intensamente tu fe, no vivas a medias, vive plenamente la fe. Dios es real, hazlo real, óyelo y obedécelo, hazlo real, Él es real, pero tú hazlo real, para que entonces tengas experiencias en vez de apariencias, que Dios aborrece las apariencias. No seamos así. Este es el llamado del Espíritu Santo para todos los que anhelan caminar con Dios y servirle. Salmo 101, el verso 6. Dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. ¿Perfección de qué? Del oír claramente la voz de Dios, la instrucción y la ejecución de lo que nos manda. Eso dice, el que ande en el camino de la perfección, de oír claramente y de la ejecución de lo que nos dice, este me servirá, este me honra. El que me oye y ejecuta lo que le digo, este es fiel. Es fiel a mí, Él me honra a mí cuando obedece y yo lo honro a Él porque me ha servido. Dice otra vez, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hermano mío, le pido a Dios que todos entendamos esta virtud maravillosa. Sería hermoso que tu vida espiritual crezca a este nivel, porque, hermano, experimentarías a Dios no cuando llegues en el cielo, sino aquí en la tierra, ahí donde estás. En cualquier lugar, recuerda que Dios es omnipresente. No tienes que ir a un lugar especial porque ahí estaría Dios. Dios está donde tú estás. Recuerda que Él es espíritu. Sé fiel a Dios. Honra a Dios como lo que es. Dios es espíritu. Él está donde tú estás. Dios es omnisciente. Él mira todo. Él sabe todo, hermano amado. No te escondas. No tengas cosas impuras, malas dentro de ti pensando que nadie te ve. Dios te ve. Sé fiel a Dios. No hagas nada, ninguna locura, pensando que tú vas a engañar a Dios. Te estás engañando solo. Él mira tus pensamientos, tus intenciones. Él mira la mente y el corazón de los hombres. Así que en el nombre de Jesús oro que todos en el nombre de Cristo podamos aspirar a ser fieles a nuestro Dios por bien nuestro y por bien de nuestra descendencia. Recuerda, deberías tú, si creces en tu fe, a honrar a Dios en donde quiera que tú estás. Deberías llegar a ser una persona que heredes a tus descendientes las bendiciones
que tú alcanzaste por ser fiel a Dios. Y deberías mandarle a tus descendientes que también sean fieles ellos a Dios, para que también ellos hereden a su vez las bendiciones que se alcanzan por ser fieles a sus descendientes de ellos. Todos los que tenemos una relación con Jesucristo deberíamos ser herederos de las grandes bendiciones que Dios le da a los que le aprenden a ser fieles. Oro que tú lo alcances en el nombre de Jesús para que tus descendientes disfruten una relación con Dios en vez de apariencias. En el nombre de Jesús. Amén.